Para los que no me conocen, estoy ahorita encendiendo mi cámara para poder mostrar un poco acerca de los instrumentos que vamos a llevar en lo que es el taller, ¿no? Como hemos visto, este es un pie de rey didáctico, ¿no? Este es de plástico, el cual se utiliza en lo que es el taller, es uno de acero, ¿no? Es uno de acero o también puede ser uno de fibra de carbono, que es mucho mejor que este de plástico, ya que solo es didáctico, para uso didáctico. Como se puede ver, cuenta con una regla, con una escala y con un nonio en la parte inferior, ¿no? Que es el que se va a ir moviendo de acuerdo a la medida que nosotros necesitamos seleccionar, ¿no? Más que todo, este instrumento lo van a utilizar para lo que sería mediciones de quizás de piezas que necesitan para su proyecto, pero sobre todo para mediciones de lo que es el calibres de lo que son los alambres, poder medir el calibre, qué tipo de alambre es, ¿no? AWG 10, 8, 12, ¿no? Entonces, dependiendo de la medición y por tablas, van a saber qué tipo de alambre es el que están utilizando o qué tipo de alambre tienen que utilizar. Entonces, con este se va a medir lo que serían los calibres, ¿no? Porque de memoria no lo van a poder tener todavía, ¿no? Porque recién están iniciando, están en el nivel 100, entonces necesitamos un instrumento para poder medir lo que sería el calibre. Posterior, algo que les va a acompañar durante toda la carrera, lo que sería un multímetro, ¿no? Este multímetro, que puede ser como el que tengo ahora, que es de selección de rangos. Como les decía, otro error puede ser que no seleccionamos el rango adecuado, ¿no? Si lo enciendo, continuidad, puedo medir resistencia, puedo medir lo que sería, también tiene para capacitancia, ¿no? Tensión ya tanto en continua como en alterna y corriente también, ¿no? Y sus distintos bornes para poder utilizar el común, que es el cable negro, y hay que mover entre estos de acuerdo a la medida que estamos realizando nuestro chicotillo rojo. Si vamos a medir voltaje, si vamos a medir tensión o si vamos a medir corrientes. Entonces en este lo que necesitamos es poner un rango, ¿no? Por ejemplo, está un poco descalibrado, si podemos ver, en la parte de milivoltios, ¿no? Tiene ya una medida. Aquí debería estar 0. Si voy cambiando, por ejemplo, a 20, ¿no? Ahí tiene un pequeño error también. 0,1 está marcando ya, ¿no? Va oscilando. Eso ya es error por los instrumentos, por el uso y demás que tiene, ¿no? Entonces hay que elegir bien lo que sería el rango en estos instrumentos. Pero también hay otro, ¿no? Que es un poco más avanzado y a la vez es un poco más costoso, que sería este otro. Este es un multímetro de la marca Holpeak, es autorrango. Este es autorrango, por lo cual yo puedo seleccionar directamente qué magnitud yo necesito medir. Simplemente eso tengo que seleccionar. Si tengo que medir voltaje, listo. Está seleccionando voltaje. Como vemos, 0, 0. Automáticamente. Este está mejor calibrado que este otro, ¿no? Por la marca también, ¿no? Ahorita está midiendo lo que sería DC, ¿no? Corriente directa. Si yo quiero corriente alterna, directamente con un botón, aquí puedo seleccionar, Select. Y se vuelve AC, ¿no? Aquí ya tiene una pequeña variación, pero es una pequeña variación muy mínima, ¿no? Es 0,005, es muy pequeña, a comparación del otro que era 0,1. Si quiero medir lo que sería milivoltios, también tiene, para lo que sería la parte electrónica. Esto ya tiene todavía un poco más de error, ya que es una medida muy pequeña. Puedo medir resistencias directamente, cualquier rango me lo va a poder medir. Y tengo la parte de lo que sería para poder medir capacitancia, continuidad, diodos, directamente con selector. Frecuencia u otras opciones avanzadas, como por ejemplo poder medir directamente lo que es tensión con la parte superior, ¿no? De igual forma para poder medir corrientes. Y como vemos en este tiene un sistema de bloqueo en la parte de las terminales inferiores. Cuando voy a medir toda la parte hasta la mitad, se habilita el común y el chicotillo rojo de tensión.
con el que igual puedo medir resistencias, capacitancias, diodos. Cuando paso a la parte de corriente, se habilita automáticamente, se cierra este y se habilita lo que sería milivoltios. Perdón, miliamperios. Se habilita miliamperios para la corriente. Y cuando utilizo ya corrientes más elevadas, que me puede medir hasta 20 amperios, este instrumento, ¿no? Si lo cambio a esa forma, se habilita el otro, ¿no? Se cierran estos dos y se habilita el común y el último, ¿no? Que sería para medición de 20 amperios máximo, por 8 segundos, ¿no? Por 10 segundos, perdón. Entonces tenemos que saber elegir lo que serían nuestros rangos para que no influya en lo que serían nuestros errores, porque estos instrumentos, más que todo los multímetros, lo van a utilizar en el transcurso de la carrera. Y es bueno que tengan un buen equipo, ¿no? Para iniciar pueden comprar un chinito, ¿no? Un Chalimex o de esta marca Uyustol, ¿no? Que son buenos, pueden medir tranquilamente, pero a la larga es mejor comprar uno de mejor calidad, ¿no? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta para que pasemos a hacer los ejercicios? Bien. Entonces voy a compartir mi pantalla, ¿no? Como ven, hay una gama de instrumentos, tenemos una gama de rangos. Inge, ¿está compartiendo Y pantalla? tenemos que elegir bien el instrumento que queremos utilizar para poder realizar cierta medición. En este momento no tengo para mostrar la pinza perimétrica, está en mi taller, entonces no lo tengo ahorita, ¿no? Todavía estoy abriendo el documento. ¿No? Entonces, como les decía, digamos, pinza perimétrica más que todo lo utilizaría para poder realizar lo que es mediciones de corriente, ¿no? Ahora sí estoy compartiendo. Bien. ¿No? Este documento ya lo tienen en lo que sería la plataforma. Se lo subí el día de ayer. ¿No? Es el tema que vamos a avanzar el día de hoy. Errores en la medición. Primero que nada, tenemos que realizar lo que sería una cierta lectura de los instrumentos, de las mediciones, ¿no? Vamos a medir No lo escucho bien. ciertos componentes, ya sea, podemos medir la tensión, la corriente, resistencias, capacitancias, etc. Va lagueado, no entendí. No se ha entendido, no está entrecortado. Ahora, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Un momento entonces, por favor. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora se escucha? Está como disco rayado, Inge. ¿Está mejor el audio? A ver, ¿qué estará pasando? Bien. Entonces estaba hablando respecto a los errores en la medición, ¿no? En la medida del error, ¿no? Al momento de realizar nuestras mediciones con el instrumento, ya sea para medir lo que sería con el multímetro, tensión, corriente, resistencia, o para medir con el pie de rey, como les decía, los calibres,
Quizás vamos a tomar la misma medida o quizás va a tener una pequeña medida de error, ¿no? No va a ser demasiado, pero va a tener una variación, ¿no? Esa pequeña inexactitud es lo que sería la incertidumbre, ¿no? ¿Qué sería la diferencia? Como podemos ver en la pantalla, la incertidumbre es igual al valor máximo. Vamos a sacar un valor máximo menos el valor mínimo. Y eso va a ser mi incertidumbre. Aparte de lo que es la incertidumbre, vamos a tener un error absoluto, el cual es mi valor leído, ¿no? Porque voy a realizar 1, 2, 3, 4, 5 mediciones, 6, ¿no? Y voy a leer los valores. Voy a tener mis 6 medidas del mismo componente, de la misma medición que estoy realizando. Y tengo que restar lo que es el valor convencionalmente verdadero. Por ejemplo, si voy a medir lo que es una resistencia de 100 ohmios, ¿no? Entonces en el primero, por ejemplo, me va a dar 100, ¿no? En el segundo quizás voy a tomar 99, ¿no? En el otro 98, en el otro 99, en el otro 100, ¿no? Mis 100 medidas, mis 5 medidas. Entonces, para mi error absoluto voy a tener mi valor leído 100 menos lo que sería mi valor convencionalmente verdadero. Mi resistencia es de 100 ohmios, ¿no? Entonces 100, ¿no? Aquí va a ser 100. Cien menos 100 tenemos lo que es 0. Con la otra medida es 99, ¿no? Menos 100 es igual a menos 1. Acá 98 menos 100 sería menos 2. Acá 99 menos 100 menos 1. 100 menos 100, 0, ¿no? Este símbolo de menos, o también puede ser positivo, puede ser 102, 103 menos 100, voy a tener 1 o 2, ¿no? El símbolo simplemente me indica que está por encima o por debajo del valor verdadero. Nada más. Ese es el error absoluto. Es la resta entre las medidas que he sacado menos el valor que considero verdadero, que debería tener esa medición. Bien, entonces pasaremos al ejemplo. Ya. Bien. En el ejemplo tenemos lo que sería una batería de tensión de 5,4 voltios. Ese sería mi valor verdadero, ¿no? Porque la batería me va a indicar ahí, ya, tiene que botar 5,4. Tiene que botar 5,4. Tiene que botar 5,4 mi batería. Entonces ese es mi valor verdadero. Y voy a realizar mediciones a esa batería. Voy a realizar 5 mediciones, ¿no? Mi primera medición, 5,5. Mi segunda medición, 5,6. Mi tercera medición, 5,5. Mi cuarta medición, 5,6. Y mi quinta medición, 5,3. He tomado esas mediciones. Listo, ¿no? Entonces la incertidumbre, como les iba diciendo, va a ser el valor máximo, ¿no? Para mi incertidumbre, yo tengo mi valor máximo. De estos, ¿cuál es mi valor máximo? 5,6. Listo, 5,6. Aquí lo tengo. ¿Y cuál es mi valor mínimo? ¿No? 5,5, 5,3. ¿No? Aquí lo tengo. Entonces mi incertidumbre es el valor máximo, 5,6, menos mi valor mínimo, 5,3. Restando ambos, voy a tener 0,3 voltios. Entonces simplemente es una diferencia.
entre el valor máximo y el valor mínimo. Y así hallo lo que sería mi incertidumbre. Bien. Entonces tengo lo que sería ya mi incertidumbre. Listo. Ahora tengo que hallar los errores absolutos de estas mis mediciones. Tengo 5 mediciones, entonces tengo que tener 5 errores absolutos. ¿Cómo tenía que realizar el error absoluto? Tengo mi valor, mi medida, 5.5. Entonces lo coloco, 5.5 menos el valor verdadero, ¿no? El valor verdadero es este. Entonces voy a restarle ese valor a lo que yo he medido. He medido 5.5 menos 5.4. ¿Cuánto es mi error absoluto? 0.1 voltios. Mi otra medición es 5.6, ¿no? 5.6 menos mi valor verdadero. Mi valor verdadero 5.4. Entonces 5.6 menos 5.4, 0.2 voltios. Listo. La otra medición, 5.5 menos 5.4, 0.1 voltios. El otro 5.6 menos el 5.4, 0.2 voltios. Y mi última medición, que es 5.3, le voy a restar igual el 5.4. 5.3 menos 5.4, voy a tener 0.1 voltios. Menos, ¿no? Y como les decía, este signo solo nos va a indicar si la lectura es mayor o menor que nuestro valor verdadero. Como hemos visto, la incertidumbre y el error absoluto va a tener los valores de mi medición o de mi valor verdadero. Todos están en voltios. Voltios, voltios. Bien. Pero tenemos un tercer error. El error relativo. Que este nos sirve para lo que sería expresar, ya no en voltios, sino en un porcentaje de error, ¿no? Del 100%, ¿qué error es? ¿Cuánto de error es el que está cometiendo? Puede ser 1, 2, 5%, 10%, de acuerdo a lo que salga en mis errores absolutos. Porque voy a emplear estos errores absolutos en lo que es mi error relativo. De la siguiente manera. Aquí tengo la fórmula. Mi error relativo va a ser mi error absoluto, que ya lo tengo previamente aquí arriba, sobre el valor convencionalmente verdadero. Mi valor convencionalmente verdadero es 5.4. Entonces es dividir cada uno de estos errores absolutos entre 5.4. Aquí lo tengo. Desglosando igual lo que sería esta fórmula, el valor absoluto sabemos que es el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Entonces, para el primero, nuestro valor es de... No, nuestro primer error absoluto es 0.1. Entonces aquí lo tenemos. 0.1 dividido entre el valor verdadero, 5.4. Lo cual me va a dar 0,0185. Y este número que me sale, yo tengo que multiplicarlo por 100. Es por eso que se llama porcentaje, ¿no? Porque este número es pequeño y ahora yo lo voy a multiplicar por 100 para tener en porcentajes. Multiplicando este resultado de la división por 100 me va a dar 1.85%.
de error con la primera medición. Con la segunda medición, 0.2, que sería mi error absoluto, número 2, entre 5.4, que es mi valor verdadero. Me va a dar lo que es 0,037. Ese número lo multiplico por 100 y voy a tener 3.7%. Y así con las otras mediciones que yo tenga en mi lista, ¿no? El tercero igual es 0.1, 0.1 entre 5.4 igual va a dar que el primero, 1.85. La cuarta medición es igual que la segunda, entonces lo mismo me va a dar, 3.7. Y el número 5, que sería también con signo negativo, menos 0.1 entre 5.4, que va a dar con un signo negativo. Y como les decía, ese simplemente es para indicar que está por encima, si es positivo, de la medida, o si es negativo, por debajo de lo que debería ser mi medición. Entonces, con el error relativo vamos a proporcionar lo que sería una información de manera porcentual de cuánto error estoy cometiendo, ¿no? Porque en el error absoluto, como hemos visto en la parte superior, aquí simplemente vamos a ver 0.2 voltios, 0.1 voltios, 0.2 voltios, ¿no? No puedo cuantificar cuánto es el error así de una manera más significativa. Entonces, por eso se emplea lo que es el error relativo, para poder tener lo que es nuestro porcentaje. Y como les decía, esto va a depender mucho de la aplicación que vamos a emplear, ¿no? Que tendría que variar desde un 2% hasta un 5% de error, que se puede considerar permisible para un buen funcionamiento. Pero también va a depender mucho, como les decía, de la aplicación, ya que el error, por ejemplo, de un 5% o un poco más, un 6, 7% en una fuente, así en una fuente de tensión que yo tengo, no va a ser tan significativa, pero que tenga ese mismo error, o un poco más, un 10% de error, en una planta de distribución eléctrica, ¿no? Ahí ya tengo problemas, ya que estoy otorgando más tensión, ¿no? Por ejemplo, si voy a estar otorgando 230 voltios, que es mayormente a lo que llegamos en lo que sería el domicilio, si yo voy a aumentar un 10%, un 23 voltios más, ya voy a tener unos 253 voltios, a lo cual muchos de nuestros aparatos eléctricos no están adecuados para estar funcionando, ¿no? Tienen un rango que pueden funcionar desde unos 200 a unos 230 hasta 240 máximo, pero no por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si hay un error de esa magnitud, es mucho más significativo mientras más grande sea la operación que estamos realizando. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? El documento, como les decía, lo tienen en lo que es la plataforma para poder descargar o para poder ver de igual forma mediante el celular. ¿No? Entonces lo pueden descargar, lo pueden ver y pueden repasar lo que sería esta parte. Igual van a tener la grabación para poder complementar con la explicación. Bien, ¿alguna consulta?
Bien, si todo está entendido, entonces vamos a pasar a lo que sería nuestra siguiente aplicación. Bien, enseguida comparto pantalla. Bien. Entonces, este instrumento es el pie de rey, ¿no? O calibrador vernier. Simplemente vernier o calibrador, lo saben llamar. Este instrumento, como les decía, lo van a utilizar más que todo para selección quizás de una que otra pieza y para lo que sería selección de calibres de alambres, para rebobinado, para instalaciones eléctricas, etc. ¿No? El simulador de igual forma está en la plataforma para que lo puedan descargar. Y hay otro link en la plataforma para poder descargar el simulador en lo que sería celular, para los que no cuentan con una computadora. Como les mostraba a un inicio, ¿no? Entonces tiene una parte fija, que sería la regla, y una parte móvil, para poder seleccionar lo que es mi medida, ¿no? Por ejemplo, voy a tener ahí lo que es mi calibre del alambre. Entonces voy a acercar lo que es ¿no? Voy a acercar con el instrumento hasta que toque, ¿no? Va a tocar el alambre. No tengo que ejercer mucha presión, ¿no? Porque si no voy a ir dañando lo que sería el alambre o el instrumento. Más que todo con los alambres que son bien delgados, ¿no? Que miden 1 milímetro o menos incluso. Que si lo presiono demasiado ya también puedo lastimarlo, puedo cortar. Entonces simplemente acerco y ahí tengo lo que sería mi medición. Y ahora yo tengo que interpretar lo que dice mi instrumento. Primero, me voy a fijar en la parte de la regla. Este es lo primero que tengo que hacer. Me tengo que fijar en la regla. Tengo graduado desde 0, 1, 2, 3, 4, lo que serían centímetros. Para lectura en este instrumento es mejor utilizarlo en lo que sería milímetros, ¿no? Para poder realizar la medición de los calibres. Porque en las tablas que encontramos están en milímetros. Entonces de 0 va a ser 10 milímetros, 20, 30, 40 y así. Aquí en el nonio yo tengo un cero de referencia, ¿no? Ese cero de referencia, como lo indica su nombre, me va a indicar en qué posición yo me encuentro. Entonces yo voy a contar ahora cuántos milímetros ya he pasado de la regla con respecto a este cero. Aquí está mi línea. Entonces yo cuento. Y he pasado 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No he llegado a pasar el número 1, que sería 10 milímetros. Entonces he pasado 9 milímetros. Entonces me anoto 9 milímetros. Bien, ¿qué procede? Ahora tengo que realizar la lectura de esta parte, del nonio, porque ya he leído lo que sería la regla. Entonces ahora procedo a leer el nonio. Para eso el simulador tiene una lupita en la parte inferior derecha para poder acercarnos y poder tener una mejor visualización de lo que son las líneas del nonio. Entonces me acerco. Bien.
Ya tengo entonces acercado lo que es la vista. Entonces yo procedo a ver qué líneas están relacionadas entre la regla y el nodo, ¿no? Tienen que formar una línea recta entre estos dos, ¿no? Una línea recta tiene que ser. Y me voy fijando. Si vemos, se van acercando poco a poco. Si de izquierda a derecha, se están acercando. Se acercan cada vez más. Y si veo desde la derecha, de igual forma, hacia la izquierda se van acercando. Entonces hay un momento en que se van a juntar ambas. Bien, aquí vemos que se está acercando. Entonces, vamos fijándonos y vemos que en esta parte no hay una línea completamente recta, ¿no? Al momento de acercarnos. Pero tenemos aquí dos posibles soluciones, dos posibles medidas, ¿no? Que son las más cercanas. Entre estas dos son entonces las más cercanas a lo que es mi medida real. Entonces puedo tomar esta como esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar esta. Tengo 7, ¿no? Es como si esto tuviera un punto por delante. Un punto. Punto 5, punto 6, punto 7. Y entre este y este, vale 0,02. De esta línea a esta línea. 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. Y directamente si paso aquí ya sería otra unidad. Entonces me fijo. Y he pasado 0,02 y he llegado a 0,04, ¿no? Entonces me voy a anotar eso. Primero que nada tengo que sumar lo que sería el 0,7, ¿no? 0,7. Eso anoto de acuerdo a lo que ya he pasado, ¿no? Aquí está mi 7. ¿Y ahora en dónde me encuentro? 0,04. Lo anoto. 0,04. Ya me puedo alejar. Y simplemente sumo este resultado. Entonces me daría 9,74 o puede ser también 76, ¿no? Porque hemos visto que tenían dos líneas que estaban muy próximas. Acá en el simulador tengo lo que es un ojito que cuando está abierto me va a indicar la medida adecuada, ¿no? Entonces, aquí me dice que es 9,76, ¿no? Entonces, como decía, habían los dos, en 9,76 y 9,74. Por lo que no estaba una línea completamente recta. Es por eso que tengo que realizar varias mediciones, ¿no? Para que se vaya acomodando lo que sería mi instrumento y la pieza que estoy midiendo. O en este caso, el calibre del alambre que estoy midiendo. Sí, el 0,7, ¿dónde salir? ¿Alguna consulta respecto al uso de este simulador, al uso del instrumento? Más que todo a la lectura, ¿no? Bien, el 0,7 sale de aquí, ¿no? Como les decía, voy a cambiar el color del plumón. Ahí está, ¿no? He elegido esta línea, ¿no? En sí el programa está eligiendo esta otra. Esta otra, ¿no? Y me fijo qué número ya he pasado aquí de la parte inferior. Ya he pasado el 5, he pasado el 6, he pasado el 7, pero no he pasado el 8. Entonces, como les decía, es como si tuviera un punto por delante, estos números de aquí abajo. Punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Entonces, de aquí directamente sale ese número de
0.7 de este número que ya he pasado, porque he elegido esta línea. Es como si ahora este se volviera mi punto 0. He pasado el 0.7, pero no he pasado el 0.8, ¿no? Entonces 0.7 es lo que voy a sumar. Y luego en la línea que caiga, ¿no? Es lo que se va a sumar en la parte inferior, en la tercera suma. 0.02 la primera línea, 0.04 la segunda, 0.06 la tercera, 0.08 la cuarta. Y si llego a esta otra quinta, directamente ya sería 0.8. Y no sumaría nada más aquí abajo. ¿Está claro? Listo. Disculpe, este es solo en el sistema internacional, ¿no? Sí, más que todo en el sistema internacional es lo que vamos a utilizar los calibres, porque viene en milímetros. Ahora, si queremos utilizar en sistema inglés, y sería en lo que sería en pulgadas. Podemos tener pulgada fraccionada y pulgada decimal. Cosa que esa parte ya no viene muy a fondo en lo que sería la parte de la carrera. Más que todo, lo importante es utilizar en la parte de milímetros para poder realizar las mediciones que yo necesito. Para la parte de pulgadas es un poco ya más complejo, tanto fraccionada como decimal, ¿no? Si gustan, igual puedo pasarles lo que es el simulador en pulgada, tanto fraccionada como decimal, para que igual conozcan, ¿no? O igual cuando renovemos clases de manera semipresencial, una pequeña explicación de lo que sería fraccionada, de lo que sería el sistema inglés, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta? Está bien. Bien. Entonces, bueno, tiene el video para poder realizar lo que sería la retroalimentación, tiene el simulador para poder ejercitar también, porque como les decía, tiene el ojito, ¿no? Entonces lo pueden cerrar este ojito y pueden ir moviendo, realizan ¿no? Lo que es la operación. Ahora vamos a hacer otra operación un poco más rápido, ¿no? Por ejemplo ahí. Bien, me fijo. ¿Qué ya he pasado? ¿No? He pasado con este 0, tengo que guiarme. He pasado 1 milímetro, 2, 3, 4, 5. No he llegado a pasar el 6, ¿no? Entonces es 5 milímetros. Anoto 5. ¿Qué sigue? Me acerco con la lupa. Y me voy fijando cuál de las líneas va a ir formando una línea recta, ¿no? Si me acerco de izquierda, va a ir juntando hacia la derecha. Y si me acerco de la derecha hacia la izquierda, se van a ir juntando. En este caso sí está en el simulador una línea completamente recta, que sería esta de aquí. Entonces, esa es mi línea recta. ¿Qué procedo? Procedo a ver como si este fuera mi 0. Y me fijo en los números de abajo, ¿no? Sería como punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7.
¿Cuáles ya he pasado? He pasado el punto 2, punto 3, punto 4, no he pasado el punto 5. ¿No? Entonces anoto punto 0.4. 0,4. Y ahora me fijo en qué línea estoy, ¿no? Estoy en la primera, ¿no? Entonces, la primera línea hemos dicho que es 0.02. Entonces voy a aumentar eso a mi suma, 0.02. De línea a línea va a ser 0.02. 0.02 más 0.02, 0.04 sería la segunda línea. La tercera 0.6, la cuarta 0.8. La quinta directamente ya paso a la otra unidad. Entonces ya tengo lo que es mis medidas y simplemente sumo. Tendría 5 puntos. Aquí tendría el 2, 4 y 5. 5.42 milímetros. Me fijo, ¿no? Apretando el ojito, ¿no? Específicamente 5.42. Entonces de esa forma pueden ir practicando tanto en su celular como en la computadora. Entonces el calibrador solo mide hasta centésimas de ¿Consulta? milímetros. ¿Todo claro? Sí, hasta centésimas. Este tipo de calibrador, como le dices, puede medir su unidad mínima, que es 0.02 milímetros, lo que sería 2 centésimas de milímetro, ¿no? Hay otro que es un poco menos exacto, que es de 5 centésimas, ¿no? Tiene menos divisiones aquí en el nonio. Hay entre esos dos que mayormente se utilizan, de este tipo de calibrador convencional. Hay otros que tienen mayor precisión, que pueden llegar hasta 1 milésima. Pero sí son más costosos y aparte el nonio es sumamente más pequeño. Una visión más aguda tendríamos que tener. Pero para eso existe, para poder llegar igual a esa medida existen otros instrumentos, como por ejemplo el micrómetro, que se te llega de una manera más fácil a lo que es 1 milésima de milímetro. Que lo vamos a ver enseguida, a ver. Respecto al calibrador al pie de rey, no hay ninguna otra consulta para que pase al otro instrumento. Bien. Este es el mismo pie de rey, el mismo calibrador vernier, solo que tiene una interfaz digital, ¿no? Es conocido como pie de rey digital o calibrador digital, y el cual yo ya no tengo que estar realizando la medición, ¿no? Ya no tengo que estar contando las líneas, cuánto ya ha pasado. Simplemente lo enciendo, ¿no? Me va a marcar el 0 y procedo a realizar mi medición directamente. Ejemplo ahí, automáticamente va a leer, ¿no? 6 milímetros, ¿no? Como 88 centésimas. 6.88 milímetros. Así de simple, este instrumento, ¿no? 33,68. ¿No? Y lo puedo utilizar ahí, listo. 1.66 milímetros. ¿No? Este nos agiliza lo que sería la medición. Este instrumento hay tanto en acero como en fibra de carbono, ¿no?
para un poco economizar lo que sería el gasto de este instrumento, ya que es un poco más carito, ¿no? El otro, el que era el convencional, el que no tiene esta parte digital, les puede costar entre unos 55, 60 bolivianos. En la marca Leeds o Uyus Tools. Oscila entre ese precio, hasta 70. Después pueden conseguir en Trooper o en otras marcas que son más caritas. Hay entre 180, 150. Pero más que todo es la marca lo que influye ahí. Porque el uso es el mismo. El material es el mismo. Quizás un poco más fino puede ser el acabado, pero cumple la misma función. Este otro instrumento, este digital, el que es de acero, está así por sus 150 aproximadamente. 150, 180, hasta 220, dependiendo igual las marcas. En acero. En fibra de carbono, que es muy similar al plástico, pero un poco más durable, está entre unos 90 bolivianos. 90 a 100 bolivianos. Directamente para agilizar la medida. Y de aquí puedo cambiar yo directamente. Tiene lo que es para cambiar a pulgadas. Por ejemplo, estoy en milímetros. Presiono lo que es el botón de pulgadas. Y ahí me indica 1,0 150 pulgadas. De manera decimal. Si yo quiero en fraccionada, de igual forma. Vuelvo a presionar. Y me genera en forma fraccionada. 1 pulgada, un 128. Vuelvo a presionar, otra vez en milímetros. Y lo bueno de este instrumento es que se puede seriar, ¿no? Por ejemplo, lo voy a llevar completamente a cero, ¿no? Puede que no esté seriado aquí al momento de cerrar mi instrumento por completo. Por ejemplo, ahí. Puede tener ese error, ¿no? Entonces yo simplemente lo cierro, veo que está el error y presiono su botón que dice seriar, 0. Y ya lo tengo otra vez calibrado mi instrumento. Cosa que eso no pasa con el pie de rey convencional, ¿no? No tengo un 0 para colocarle. Entonces, si por los daños, por el tiempo, va a sufrir un pequeño ya desgaste, como si igual nos va a producir un error, tenemos que subsanar ese error. ¿Cómo? Cerrando igual, ¿no? Vamos a cerrar y vamos a ver en las líneas cuánto de variación hay, ¿no? Y según eso, si vamos a aumentar esa variación o si vamos a disminuir. Para poder subsanar lo que sería ese error de instrumento. Disculpe, profe, desgaste, ¿no? ¿Dónde puedo conseguir ese pernito de seguro del calibrador? ¿No sabe o...? Bien, ¿alguna consulta? Sí. Sí. Los pernitos. No venden suelto que yo sepa. Te venden con el instrumento nomás. O podrías preguntar, quizás algunos les llegan de estos dobles, o si no, quizás podrías ir por la Pulacayo, por donde es subiendo al cerro, donde venden puros instrumentos, pura materiales, fierros, etcétera. Y puedes encontrar que estás en desuso o totalmente o un poco dañado lo que sería el instrumento y simplemente sacarle el pernito, ya que en su mayoría son genéricos estos pernitos de sujeción. Entonces de otro instrumento le tendría que hacer, en la mayoría de los casos. Porque vienen en masa, son fabricados en masa. Pero así en sueltos no he visto nada. Ya, gracias, profe. Podrías ir preguntando, sino también por ese lado, por la Pulacayo o por el mercado La Pampa, para ver si tienen ese tamaño de perno. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna curiosidad?
¿no? Más que todo les muestro estos instrumentos para que, bueno, también conozcan, ¿no?, un poco de este uso para poder realizar las mediciones, como se dice, ¿no? No van a usar mucho en todo lo que es la carrera, ¿no? Porque más va a utilizar lo que, como les decía, el multímetro. Va a ser multímetro, pinza perimétrica, más relacionado a lo que sería medidas eléctricas, ¿no? Bien, a ver. Y luego tendríamos el micrómetro. Voy a compartir. Aquí está. Bien. Este instrumento es el micrómetro. Este puede venir en distintas precisiones. La más común de conseguir es la de 1/100. Pero hay también el instrumento para poder medir lo que es en 1 milésima, que es un poquito más complejo la lectura, porque tiene lo que es otro sistema para poder realizar la lectura, aparte del que ahora les voy a indicar. Y como lo indica su nombre, tornillo micrométrico, cuenta con una rosca interna, un tornillo, el cual yo voy a ir, ¿no?, moviendo, entornillando, ¿no?, podemos decir, ¿no?, para poder realizar lo que es la medición. Este instrumento viene en un set, en un juego. Como nos indica en esta parte, este instrumento solo puede realizar medición de 0 a 25 milímetros. Si yo quiero medir arriba de 25 milímetros, tengo que utilizar su otro micrómetro que viene en el juego. Viene mayormente en un juego de 4 micrómetros. Uno que mide de 0 a 25 milímetros, el más pequeño. Otro que mide de 25 a 50 milímetros. El tercero que mide de 50 a 75. Y el último que mide de 75 a 100 milímetros. Ese es el set más convencional que viene, de 4 micrómetros, pero hay micrómetros todavía más grandes, ¿no?, para poder medir incluso hasta medio metro, 1 metro incluso. Pero esos ya son más costosos y, digamos, para la aplicación, más que todo, como les decía, van a utilizar para lo que es medición de calibres, ¿no?, o para algún ajuste. Entonces, es suficiente con uno pequeño o mediano, con el set tradicional que viene. ¿Cómo realizo la medición?, ¿no? Como les decía, ¿no?, voy a tener ahí mi pieza, mi calibre, ¿no?, mi alambrito, y yo voy llegando con calma, ¿no?, moviendo el tambor, y cuando esté llegando a lo que es el calibre, tengo que mover con este otro, con la chicharra, para que vaya moviendo de manera más lenta. Y una vez que ya va a chocar a lo que es mi alambre, cuando ya estoy por chocar a lo que es mi alambre, entonces va a sonar. Con este pequeño es el que tengo que ir realizando el ajuste cuando yo estoy cerca. Va a llegar, va a topetar a mi calibre y ya no va a mover más. Directamente va a empezar a sonar. Entonces eso me indica que ya realizó la medida. Lo puedo asegurar. Aquí tengo mi seguro, lo voy a mover hacia el otro lado y lo asegura. Bien. Ahora, ¿cómo hago la medición? Me fijo en esta parte, ¿no? Tengo aquí mi 0.
En la parte superior yo tengo lo que son milímetros. Voy a tener 1 milímetro, 2, 3. Y en la parte inferior es medio milímetro. Entonces, ¿cuánto valdría? 0,5. Cada línea. Esta línea 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Entonces, como ya hemos realizado anterior con el pie de rey, voy a realizar la medición de acuerdo a cuántos milímetros ya he pasado, ¿no? Acá entonces tengo mi 0. Y he pasado 1 milímetro. Y he pasado el segundo milímetro, 3 milímetros. No he llegado al cuarto, ¿no? No lo veo aquí la línea del 4. Entonces anoto 3 milímetros. Primero, 3 milímetros. Listo. ¿Qué sigue? Me fijo en la parte inferior. En la parte inferior me voy fijo en la línea. He pasado la línea, ¿no? Aquí lo veo. Ahí está mi línea. Puedo verla. Entonces voy a aumentar 0,5 si logro ver la línea. 0,5. Y por último yo voy a leer lo que sería la parte del tambor. Acá yo veo 15, 20, 25, 30. Es como si tuviera un punto igual por delante, como en el anterior caso. Entonces tengo 15, 16, 17, 18. Estoy muy cerca del 18. No he llegado a 19, no he llegado a 20. Entonces selecciono 18. Punto 18, ¿no? Entonces sería 0,18. Ahí está. 0,18. Y sumo. Tengo 8. Tengo 6,3. Entonces tendría 3,68 milímetros. En este caso ha tomado el valor más cercano, ¿no? Como que no hemos pasado. Como les decía, esta parte de la medida, bueno, ya depende mucho del operador. Una centésima lo podemos tomar como tolerable. Hasta 3. Hasta 3 centésimas sería lo que podemos tomar una medida, ¿no? Esa incertidumbre que podemos tener de 3 centésimas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Vamos a hacer una medición más, ¿no? Voy a tapar el ojito. Voy a mover. Cero. Ahí, por ejemplo. ¿No? Lo aseguro y procedo a realizar lo que es la medición. Un poco más lo vamos a llevar. Por ejemplo, ahí. Ya. Entonces nos fijamos en la parte superior.
tengo el 0, 5, 10. ¿No? 10 milímetros. 9, 10. No veo mi línea del 11. ¿No? Entonces no he pasado todavía a lo que sería a 11 milímetros. Tengo entonces 10. Entonces voy a colocar mis 10 milímetros. 10. Listo. ¿Qué procedo? Me fijo en la parte inferior. He pasado la línea, veo aquí, veo la línea, no veo. O sea, la línea tengo que verla así, entre este número, entre el 10 y el 11. No veo que haya pasado la línea de la parte inferior. Así como en este caso, ¿no? Si estaría aquí, ¿no? Yo hubiera pasado la línea, entonces la vería. Pero en este caso de 10 al 11, de 10 milímetros a 11, no veo la línea. Entonces eso me indica que no he pasado. Entonces aquí, si pasaba, anotaba 0,5. ¿No? Si no ha pasado, simplemente 0. Simplemente 0. 0. La segunda medición, la de abajo. Y procedo a leer lo que sería directamente el tambor. Aquí tengo 25, 30, 35, 40, 45. Exactamente, ¿no? Está haciendo una línea recta con el número 35. Y como les decía, es como colocar un punto aquí delante. Punto 35, punto 40, punto 45, etc. Entonces está en línea con el 35. Entonces voy a sumar 0,35. Y medida final sería 10,35. Verifico con el ojito, ¿no? 10,35. ¿Por qué anoto 0? Porque no he pasado la línea inferior. A ver, voy a mover un poco. Ahí ya la veo. Ahí ya he pasado, ¿no? Y ahí sería 10,90, porque ya pasó el de abajo. O sea, sumaría 0,5 aquí, ¿no? Y más el 40. ¿No? Por ejemplo, ahí. Ahí sería, ¿no? Pero yo no he pasado esa línea, ¿no? Ahí estoy. No he pasado la línea. Entonces, por eso he colocado 0. Si paso esa línea, entonces ahí recién colocó el 0,5. Cuando ya vea. Ni bien ya he pasado, entonces ahí ya coloco. ¿Cómo me doy cuenta si he pasado, por ejemplo, si estoy ahí, muy al ras? Me doy cuenta por el 0. Por este 0 de aquí. Si estoy así muy apegado a la línea, si no sé si he pasado o no, este 0 me va a indicar. Si el 0 ya lo veo así por debajo de esta línea, voy a estirar un poco la línea, si ya lo veo por debajo, me va a indicar que ya he pasado. Entonces tengo que aumentar el 0,5. Pero si no he pasado, si lo encuentro mi 0 arriba de esa línea, por ejemplo ahí, me indica que no he pasado todavía esa línea. Estoy un poco más cercano. Ahí, por ejemplo. Está todavía por encima. Entonces no he pasado. Estoy a punto de pasar. Cuando me encuentro en la parte superior, entonces no anoto ese 0,5. Cuando estoy abajo de la línea, ese 0, entonces sí puedo anotar. En el caso anterior, pero completamente se ve que no he pasado. No veo la línea. Disculpe, ¿una vuelta del tambor es medio milímetro? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?
Sí, 5 décimas es. Una vuelta del tambor completa es 0.5 milímetros. ¿No? Porque vemos aquí, está en 0.45, 0.47, 48, 49, 0.50. Entonces, 2 vueltas del tambor recién hace 1 milímetro. Eso debido al paso del tornillo que tiene, ¿no? Para eso está calibrado. Porque doy 2 vueltas, entonces va a avanzar 1 milímetro. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? Bien, todo claro entonces. Bien. Entonces, va a estar repasando lo que es esta parte del error en la medición, en la incertidumbre, error absoluto, error relativo. Voy a dejar una tarea en lo que es la plataforma. Este fin de semana lo voy a dejar hasta el otro viernes, para que puedan entregar hasta el otro viernes, el cual va a ser otro ejercicio así con mediciones, ¿no? Puedo poner en resistencia, puedo poner en corriente, ¿no? O en milímetros, también una medición de algunos calibres, de los cuales me van a hallar, ¿no? Lo que sería el valor absoluto, van a hallar su incertidumbre y su error relativo en porcentaje. Van a realizar y lo van a subir a la plataforma. Pueden subirlo como foto o si es que tienen impresora con escáner, pueden escanearlo y subir en el PDF, ¿no? Hay conversores, hay aplicaciones, de igual forma se los voy a subir, que te lo convierten la foto directamente en un PDF, ¿no? Entonces así para que puedan subir directamente y yo pueda revisarlo. Nos voy a subir el fin de semana la tarea, entonces, para que vayan realizando. Sí, Carlos. Venga, Marra. Inge nos pregunta, ¿esta grabación va a enviarnos no da mi audio? Sí, la grabación voy a subirlo. Ahorita ni bien terminamos la clase, voy a recortar y lo voy a subir directamente. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda?